El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Muy buenas noches, les saludamos otra semana más desde Abriendo Campos, nuestro programa especializado en agricultura, ganadería y desarrollo rural, todo lo relacionado con el mundo del campo. Seguimos atentos a las altas temperaturas ante el peligro por incendio forestal en nuestra comarca. Comenzamos repasando los titulares de la semana. El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía las medidas extraordinarias contra incendios forestales ante la segunda ola de calor. La provincia de Albacete es la sede de las catas didácticas organizadas por el Gobierno regional y dedicadas a los más jóvenes del sector vitivinícola. Las condiciones climatológicas son determinantes en los cultivos. Conocemos algunas nociones sobre cómo prevenir la ola de calor. En reportajes hablaremos con Salvador de Melones el Abuelo, en concreto de su variedad Sugar Baby Gold, característica por su color anaranjado que nos adelanta lo dulce que es. Además, haremos nuestra propia cata de vinos, de la mano de Bodegas San Dionisio, en Fuente Álamo. El Gobierno regional prorroga hasta el 1 de agosto las medidas preventivas contra incendios ante la segunda ola de calor durante el mes de julio. Se suma a ellas la suspensión de las autorizaciones excepcionales otorgadas para el uso de la pirotecnia o el tránsito de vehículos por el medio natural, salvo en caso de extinción de incendios en zonas de riesgo muy alto o extremo. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, insiste en que se tenga la máxima precaución. Yo no quiero criminalizar a nadie, pero lo que sí que es cierto es que frente a la responsabilidad general hay sin embargo quienes todavía ponen en jaque a los medios que se juegan su vida en la extinción de un incendio forestal. Por tanto, ruego, por favor, que se cumplan las medidas que están en vigor hasta el próximo 1 de agosto y vamos a ser muy firmes en que se cumplan. Insisto, si hemos dicho que se eviten cualquier tipo de trabajo agrícola, ganadero, en el medio natural, desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche es para que se cumpla, no para que hagamos oídos sordos. Aquí tenemos el origen en varios de los incendios y se podrían haber evitado. Así que yo pido por favor que no tengamos que estar sumando hectáreas, que 6.500 hectáreas no es un número más, que no nos acostumbremos a dar estas cifras día tras día, porque no nos podemos acostumbrar. Es una auténtica tragedia cada hectárea que se quema. El Gobierno de Castilla-La Mancha celebra catas didácticas en la provincia de Albacete con el fin de promocionar la cultura vitivinícola de la zona. El delegado de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Sáez, señala el vino como uno de los productos más internacionales de la dieta mediterránea. A la última cata celebrada en la capital han asistido 90 personas. El acto ha contado con la participación de las denominaciones de origen Almansa, Manchuela y Mentrida. Estas actividades son complementarias a otras acciones de la Organización Interprofesional del Vino de España, dedicadas a jóvenes y nuevos consumidores. Habrá 3 catas más dentro de la provincia, según ha afirmado la delegación. Una de ellas será aquí, en Ellín, el 20 de octubre. El primer semestre de 2022 finaliza con una estimación de 515 millones de euros en indemnizaciones hasta el 30 de junio, la más alta del seguro agrario. Los daños que han producido las heladas suponen la mitad del valor. Las tormentas de pedrisco de mayo han dado lugar a daños sobre los cultivos de cerca de 70 millones de euros. En marzo, las lluvias generalizadas compensaron la escasez del invierno. La ola de calor de las últimas semanas obliga al sector agrícola a prevenir los cultivos. Las distintas olas de calor se intentan prever. Siempre se ha dicho que unos buenos cimientos aguantan un mal terremoto, nunca se sabe. Sobre todo es hacer un buen sistema radicular, tener una planta fuerte, sana, bien alimentada, bien regada, que cuando pasan calor lo que quieren es agua, e intentar protegerlas con tipos de pintura que rebaja la temperatura. Intenta adelantarte un poco a la ola de calor. Y en cuanto a las labores que se hacen, pues evita siempre las horas de más calor, o se engancha a trabajar mucho antes, se para antes, se hace un hueco de mediodía bastante grande o incluso no se trabaja ya por la tarde. Vale.
El melón es un fruto codiciado en verano por su dulzor y por la cantidad de agua que nos aporta, entre otras cualidades. Hoy nos hemos desplazado hasta Cancarix para hablar con el responsable de producción de melones El Abuelo. Conocemos la variedad Sugar Baby Gold, dedicada mayormente a la exportación. Estamos concretamente en la provincia de Albacete, en el término de Ellín, en el municipio de Cancarix. Aquí llevamos ya 7 años produciendo distintos tipos de melón. Las condiciones climáticas son las óptimas para el cultivo y la zona geográfica es un enclave en pleno desarrollo y crecimiento. Aquí cultivamos 3 tipos de melón: piel de sapo de tamaño personal, mini piel de sapo, Sugar Baby Gold y Sugar Baby Matiz, que son 2 variedades que estamos trabajando en exclusiva y que cada vez tiene llegada a más mercados. Sugar Baby Matiz es un melón pequeño, redondo, blanco con motas verdes, la pulpa es blanca, el sabor es muy afrutado, es distinto, no es el sabor típico del piel de sapo, y su hermano Sugar Baby Gold es un melón amarillo completamente por fuera, la pulpa por dentro es naranja, crujiente, muy azucarada, y es un reclamo hoy sobre todo en la población infantil. De hecho, que yo en casa suelo partir de distintos tipos de frutas y el Sugar Baby Gold es en los niños el que más tirada tiene. Sí, normalmente los ciclos de plantación aquí en la zona de Ellín, los melones se plantan en torno a últimos días de abril, primeros días de mayo, durante todo el mes de mayo y hasta aproximadamente el 10-15 de junio son lo que son las plantaciones, y las recolecciones iniciamos en torno a 15 de julio, 15-20 de julio, hasta aproximadamente primeros días de septiembre. Ya depende un poquito también de las condiciones climáticas, de la lluvia y el frío. Esta campaña la iniciamos con muchas lluvias en los meses de marzo y abril, con lo cual se retrasaron un poco las labores de preparación de suelo, de tierra, de acolsados plásticos, pero al final pudimos llegar casi a tiempo. Iniciamos un poquito más tarde que hubiera sido de fecha natural y las condiciones climáticas desde que se plantaron han sido buenas. Hemos tenido muy buen clima, sol, temperatura elevada, seca. Y en recolección pues llevamos algunos días un poco distintos porque han sido muy fuertes de calor, con lo cual pues tienes que adaptar el horario del personal al calor y a las condiciones climáticas. El fruto, cuando nace con condiciones climáticas buenas y el incremento de la temperatura es progresivo, el fruto se adapta bien.
Cuando tenemos intervalos muy bruscos entre frío, calor, es cuando más sufre la fruta. Este año las condiciones han sido incremento progresivo de temperatura, con lo cual el fruto se adapta bastante bien al calor. El cultivo agronómicamente está muy bien tomado porque se tiene métodos de lucha integrada que se compatibilizan con métodos tradicionales de fitosanitario autorizado en el cultivo, cubriéndose todos los plazos de seguridad. Las principales enfermedades del melón siempre han sido históricamente el oidio y el mildiu. Mildiu es en primavera lluviosa, húmeda, no ha sido el caso desde que se plantaron los melones. Y oidio es de inicio de verano, secos y cálidos, cosa que sí está siendo el caso. Pero previniendo todo el tema de enfermedades, la verdad es que se llega a una sanidad buena del cultivo. Y en cuanto a tema de plagas, las principales plagas son pulgones, ácaros y minadores, las cuales también se van combatiendo con labores culturales, con lucha integrada y con productos tradicionales. El cultivo del melón es un cultivo que requiere agua buena a ser posible. Lo que se hacen son labores culturales tipo acolchado plástico, labores buenas preparatorias del suelo para consumir menos agua en el cultivo, optimizar una instalación de riego rozando la perfección, con lo cual suele estar en torno a los 2.500-3.000 metros cúbicos por hectárea y ciclo de cultivo. Casi todo el melón que producimos nosotros, todo lo que es piel de sapo de calibre grande, se queda en mercado nacional, en torno al 75%, y el resto de productos, como son los Sugar Baby Matiz, Sugar Baby Gold, los mini sapos, están a partes iguales, aproximadamente 50% nacional, 50% exportación. Pues lo que es Procomel, el abuelo de los melones, producimos en distintas regiones de España, incluso en varios países fuera de España, con lo cual ahora en campaña de Castilla-La Mancha, concretamente estamos produciendo en Albacete, Ciudad Real y Toledo, y serán en torno a unas 250-300 personas las que están trabajando directa o indirectamente con el cultivo. Los mercados, la subida de los costes laborales, la subida de las materias primas, no han llegado todavía a repercutirlo. Los precios este año empezaron un poquito bien, lo que era la campaña de Almería, Murcia fue empeorando un poco y los precios son en Castilla-La Mancha muy mejorables, no se repercuten con lo que el consumidor final va a la cadena de distribución y compra, porque entre otras cosas el melón siempre se ha tomado como una fruta de reclamo, un gancho, una oferta, para que la gente acuda al supermercado a comprar otro tipo de cosas. Y exceptuando que falte mucho melón en los mercados, los precios no suelen ser excesivamente buenos. Las condiciones que nos exigen o la demanda del producto depende mucho de la época, lógicamente en verano es cuando más se consume. Los parámetros de calidad que principalmente se observan es tamaño según mercado. Dentro de España, por ejemplo, la cornisa cantábrica gasta
un calibre un poco más pequeño, Andalucía gasta un calibre más grande y el resto de España en torno a melón piel de sapo entre 3,5 kilos, 4 kilos, y este tipo de material que nosotros estamos produciendo aquí en torno a 1,5 kilos. Lo que buscan es grados Brix entre 12, 13, 14 o más, dureza de la pulpa, que sea un melón consistente, que no dé problemas en el lineal, que tenga buen aguante y sobre todo pues una fruta muy saludable, que vaya totalmente residuo cero, sin ningún tipo de pesticidas y sobre todo que el consumidor final con un código pueda saber cuándo se plantó, cómo se ha trabajado esa fruta y qué tratamiento ha podido llevar. Actualmente nos enfrentamos en el sector agrícola a distintos problemas medioambientales, legislativos y sobre todo en cuanto a rentabilidad económica. Cada vez más la presión de que estamos comprando las materias primas más caras, intentando elaborar el producto a un coste competitivo, pero nos enfrentamos a productos de otras zonas de producción que no podemos hacer una competencia leal con ellos, porque pues, estamos hablando de distintas materias activas, estamos hablando de distintas legislaciones, con lo cual aquí cada vez el sector se pone más complicado. En cuanto al oficio de la agricultura, pues ya decía Cicerón que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la más digna para todo hombre. A los que nos gusta la agricultura es algo vocacional, haga frío, haga calor, nos gusta venir al campo, ver la evolución de las plantas, con lo cual es algo muy satisfactorio a título personal. A título de rentabilidad económica, han habido años donde se ha ganado algún dinero en este oficio, otros no tanto, otros incluso se ha perdido. Tiene sabores agridulces la agricultura, sobre todo es muy frustrante ver que tú tienes un cultivo perfecto para inicio de recolección y te venga una adversidad climática y te tire todo el trabajo para atrás. Por otro lado, tiene el orgullo de poder venir con los compradores, enseñarles la fruta cuando están muy bien las cosas. Tiene sabores agridulces. Pues que el sector primario de un país, agricultura, ganadería o pesca, no se le deberían de poner tantas trabas, porque al final es la base de la alimentación, que es la tercera necesidad básica después de respirar y después de beber. Con lo cual sería interesante que potenciáramos más agricultura, ganadería y pesca de este país, que al final es el sector primario y la base de la alimentación. Pues en mi pueblo de estudiantes, cuando llegaban las vacaciones de Semana Santa, de verano, los chavales nos solíamos ir a trabajar con los agricultores, a sacarnos algún dinero. Allí ya conocí ya gente del sector, después me dio por matricularme en Ingeniería Agronómica en Cartagena, acabé la carrera y conforme estaba acabando empecé a trabajar aquí y hace 21 años desde eso. He tenido la oportunidad de viajar, de conocer otros países, otras zonas de producción, y conocer a mucha gente interesante en el camino. Como base principal tenemos 3 cultivos. Cultivos de invierno que engloban todo tipo de ensaladas, espinacas, acelgas, rúcula, baby leaf, etc. Cultivos arbóreos, cítricos principalmente, y cultivos de verano que son melón y sandía. Pues aquí tenéis el fruto de la cosecha, que es el
tipo Sugar Baby Gold, con carne naranja. Como podéis ver, carne naranja muy crujiente, muy azucarada, y el fruto es redondo, amarillo, en torno al 1,5 kg, 1,7 kg, y lo que se trata pues de ir cogiendo lo que es la fruta madura. Hay una cuadrilla que está especializada solo en cortar y saben ya directamente el melón que está y que no está. Van alineando la fruta en los carriles y después viene una segunda cuadrilla que es la que va llenando los capazos y echándola a los palos. Es trabajo en equipo. Primero una cuadrilla corta, después otra cuadrilla que va envasando. Bueno, pues ahora es sencillamente el ir cogiendo la fruta que se va quedando en lo que es la línea o el carril del tractor, ir llenando este tipo de capazos, los cuales después se van llenando a los palots, a los tractores y a los palots, y directamente al camión. Aquí se puede ver, por ejemplo, lo que es fruta óptima de recolección, y si veis en planta hay fruta que está creciendo, fruta todavía muy verde. Y para distinguirlo es bien sencillo, primeramente tiene que tener un color amarillo intenso y luego en la zona de la flor tiene que tener un pequeño reticulado que te marca lo que es la maduración. Y principalmente que la cuadrilla de recolección es siempre lo que están haciendo, con lo cual llegan y antes de tocar el melón saben si está o no está maduro. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos con más historias de nuestro medio rural. No se vayan, que nos queda mucho más abriendo campos.